Les doy la más cordial bienvenida a esta clase de anemia. Mi nombre es Mabel Schulz, del Departamento de Ciencias Preclínicas. El objetivo de esta clase es conocer las principales características y tipos de anemia. Y vamos a ver 4 tipos de anemia, que son la ferropriva, de los procesos crónicos, megaloblástica y anemia hemolítica. Bueno, ¿cuál es la definición de anemia? Es la disminución de la concentración de hemoglobina, del hematocrito y del número de eritrocitos por debajo de los valores normales que se consideran para la edad, para el género y además a la altura en la que habita la persona. La OMS ha declarado que existe aproximadamente un 30% de la población mundial que padece de anemia y principalmente debido a deficiencia de hierro, es decir, anemia ferropriva o también llamada ferropénica. Según la definición de anemia por la OMS, aquí podemos ver una tabla en donde muestra los valores de hemoglobina, de recuento eritrocitario y de hematocrito para mujeres adultas no embarazadas y para hombres. En el caso de la mujer, para considerar que padece de anemia, tiene que tener un valor menor a 12 gramos por decilitro y un hematocrito menor a 35%. En el caso de los hombres, hemoglobina menor a 13 gramos por decilitro y un hematocrito menor a un 40%. Ahora es importante considerar que los valores normales son de acuerdo a la edad, al género y además dónde vive el paciente. Y estos valores normales son siempre entregados en el hemograma. En cuanto a los síntomas que puede presentar un paciente con anemia, es importante considerar que son debido a la hipoxia tisular que va a sufrir el paciente debido a la disminución del eritrocito. Dentro de ellos, los más comunes y probablemente los que más conozcan son la fatiga mental, la dificultad respiratoria, cefaleas, palidez y por supuesto que el cansancio y agotamiento físico, entre otros síntomas que puede presentar una persona con anemia. En relación a la etiología y a la clasificación morfológica, vamos a ver en este esquema que en cuanto a la etiología puede ser por pérdida excesiva de eritrocitos, por aumento en la destrucción, por una producción insuficiente en la médula ósea, es decir, una eritropoiesis deficiente, o porque hay un incremento en la demanda de acuerdo a ciertas condiciones del paciente, como por ejemplo el embarazo o o los niños. Y la anemia se puede clasificar de acuerdo a la morfología que tiene el eritrocito. Y esto es en base al tamaño, es decir, si tiene un tamaño normal, se considera el eritrocito como normocítico, si está disminuido, microcítico, o si está aumentado, macrocítico. También en base al color o la cromía, y en otras palabras sería lo correcto decir, de acuerdo a la cantidad de hemoglobina que tiene el eritrocito, se puede encontrar aquellos con hemoglobina normal o normocrómicos y la hemoglobina disminuida como hipocrómico. También pueden haber alteraciones en la forma, que no necesariamente tiene que ver con que sean más pequeños o más grandes, sino que formas distintas a las que conocemos del eritrocito. Y eso también está en relación a algunos tipos de anemia. En este esquema podemos ver algunos eventos fisiopatológicos relacionados con la etiología de la anemia, que era lo que mencionaba anteriormente. En relación a los aumentos de la pérdida de eritrocitos, está relacionado principalmente con las hemorragias que pueden ser agudas o crónicas. Después tenemos la disminución de la producción de eritrocitos, que está relacionado con una eritropoiesis deficiente. Y esto puede ser porque hay una deficiencia nutricional de ciertos cofactores importantes para la producción de eritrocitos,
Puede haber una falla medular, es decir, alguna alteración en los precursores eritroides. También puede haber disminución de la producción de eritropoyetina y también la presencia de enfermedades crónicas. Generalmente son inflamaciones crónicas que padece el paciente y que alteran la producción de eritrocitos. Y por supuesto que hay otros también que pueden traducirse en una eritropoyesis deficiente. En cualquiera de estos casos, lo que vamos a ver en el eritrocito son alteraciones en el tamaño y la concentración de hemoglobina. En relación al aumento de la destrucción de eritrocitos o la hemólisis aumentada, puede ser por varias causas, por infecciones, por drogas, desórdenes autoinmunes o también desórdenes congénitos, en los cuales el eritrocito va a tener alguna alteración intrínseca y por ello entonces la hemólisis va a estar aumentada. En estos casos, lo que se va a observar en el eritrocito serían alteraciones de la forma y también en la concentración de hemoglobina. Estas condiciones se pueden observar en el hemograma. Y en base a la clasificación morfológica, la anemia también se puede clasificar de distintas maneras, pero es importante señalar que esta morfología está en base a la forma y a la concentración de hemoglobina. Y esto lo vamos a obtener a través de la interpretación del hemograma, que informa la medición de ciertos índices eritrocitarios, como por ejemplo el volumen corpuscular medio y la concentración media de hemoglobina corpuscular. En el caso del volumen corpuscular medio, o también llamado BCM, el valor va desde 80 a 100 femtolitros, es decir, indica el volumen medio que tienen los eritrocitos. Entonces, cuando hay un BCM normal, se habla de normocitosis, es decir, un eritrocito de tamaño o de volumen normal. El BCM disminuido sería la microcitosis y un BCM aumentado, una macrocitosis. Y en relación a la concentración de hemoglobina, o CHCM, está relacionada con la concentración media de hemoglobina que tiene cada eritrocito, que puede ser normal, y entonces se habla de normocromía, o disminuida como hipocromía. No existe la hipercromía. Entonces, existirían tres tipos de clasificaciones de anemia en base a la morfología del eritrocito: la normocítica normocrómica, BCM y concentración de hemoglobina normal. El eritrocito está normal, sin embargo, igual hay presencia de anemia, por ejemplo, en una anemia por hemorragia aguda. La anemia microcítica o hipocrómica, que tiene un BCM disminuido y también las constantes de hemoglobina disminuidas. Se va a observar entonces un eritrocito pequeño y con menor concentración de hemoglobina, hipocrómico. Ejemplo de esto es los eritrocitos que están en la anemia ferropriva o en la anemia de las enfermedades crónicas. Y la anemia macrocítica es una anemia que tiene un BCM aumentado y que puede tener la concentración de hemoglobina normal o disminuida. Y el ejemplo sería una anemia megaloblástica. Ahora es importante considerar que estas clasificaciones no están en relación a la etiología de la anemia, o sea, son independientes, tienen que ver con la forma del eritrocito, pero son útiles para interpretar anemia en un hemograma. Ahora vamos a ver la anemia por deficiencia de hierro o ferropriva, también llamada ferropénica. La etiología sería la disminución de hierro, y además la carencia de hierro es el principal causante de anemia microcítica en adultos y niños en todo el mundo. La disminución de hierro en la médula ósea se va a traducir en una eritropoyesis ineficaz, disminuida, con eritrocitos pequeños y con menor cantidad de hemoglobina. Por ende, el grado de microcitosis e hipocromía refleja la severidad y la cronicidad de esta anemia.
Ahora, las causas más frecuentes de deficiencia de hierro puede ser por un balance negativo, es decir, por ejemplo, disminución de hierro, de hierro, perdón, en la ingestión, que puede ser por la dieta o puede ser porque hay una menor absorción por diversas patologías. También porque en ciertas condiciones del paciente los requerimientos están aumentados y por ende requiere mayor cantidad de hierro. Y si esto no ocurre, se va a presentar entonces la anemia. También puede ser producto de pérdidas sanguíneas, hemorragias pequeñas o a lo mejor crónicas. Serían, por ejemplo, las hemorragias gastrointestinales, las hemorragias uterinas, otro tipo de hemorragias, pero en general va a haber una pérdida constante de eritrocitos y que se va a traducir en disminución de hierro de los depósitos, también en las neoplasias y en algunas parasitosis. Morfológicamente, la anemia por deficiencia de hierro es una anemia microcítica e hipocrómica, es decir, eritrocitos pequeños comparados acá con eritrocitos que están normocíticos y normocrómicos y además tienen menor cantidad de hemoglobina. Entonces van a presentar un BCM, una hemoglobina y una CHCM disminuida. Y como ya mencionaba, la causa es la disminución de hierro. ¿Cómo es la secuencia del déficit de hierro? En general tiene un inicio insidioso este tipo de anemia, dado que cuando se produce la disminución de hierro se empiezan a utilizar los depósitos de hierro, tanto de la médula ósea como de otros tejidos. Por lo tanto, en una primera instancia, cuando comienza la carencia de hierro, se utiliza el hierro de los depósitos y por ende la hemoglobina y el hierro sérico, es decir, los que están en los eritrocitos, se mantienen normales. Y existe un aumento compensatorio en la absorción de hierro a nivel intestinal. Y en una segunda etapa se altera la eritropoiesis y comienza una anemia normocítica normocrómica. Luego, cuando los depósitos están en una concentración menores a un 20 o un 30%, la síntesis de hemoglobina comienza a disminuir drásticamente. Y con ello entonces se instala la anemia que es microcítica e hipocrómica. El diagnóstico se hace con el hemograma, con un frote de sangre periférica que incluye el hemograma, con ferritina sérica, con la cinética del hierro y también con el recuento de reticulocitos para descartar otro tipo de patología. Bueno, entonces la anemia por deficiencia de hierro, como ya mencionaba en la introducción, es una de uno de los tipos de anemia más frecuentes en la población y afecta a niños, a mujeres embarazadas y también a otros grupos etarios. Y por eso que es importante estudiar y considerar esta anemia cuando se evalúa un hemograma. Sin embargo, la anemia ferropriva debe diferenciarse de otros tipos de anemias microcíticas. Es decir, la anemia ferropriva o por deficiencia de hierro no es la única anemia que se presenta con estas características morfológicas. Por tanto, si los estudios descartan deficiencia de hierro en pacientes con anemia microcítica, hay que considerar otro tipo de anemias que se presentan con iguales características morfológicas. Por ejemplo, la anemia de trastornos crónicos o de inflamaciones crónicas, que es la siguiente anemia que vamos a ver. Esta anemia de los trastornos crónicos o de inflamaciones crónicas es una anemia que se presenta en una variedad de condiciones inflamatorias, infecciosas, enfermedades reumáticas, autoinmunes, algunas neoplasias. Y la etiopatogenia de este tipo de anemia principalmente incluye 4 mecanismos. Por ejemplo, la alteración en la movilización y utilización del hierro de los depósitos. A pesar de que hay hierro suficiente, no se pueden utilizar debido a la presencia de inflamación. También la inflamación va a inhibir los precursores eritroides y también
va a disminuir la vida media del eritrocito. Por otro lado, puede existir un déficit de eritropoyetina cuando hay una neoplasia o alguna enfermedad renal. Bueno, en estos casos de inflamación crónica, lo que se produce es una respuesta obviamente que inmunológica con la activación de linfocitos T y macrófagos, que van a secretar citocinas inflamatorias, que van a interferir con estos mecanismos en la movilización del hierro o en la formación de los eritrocitos. Algunas de ellas son interferón, interleuquina 1, interleuquina 6 y factor de necrosis tumoral. Morfológicamente, esta anemia, como ya mencionaba, es una anemia microcítica e hipocrómica. Por lo tanto, hay que hacer un diagnóstico diferencial para descartar que la etiología sea el déficit de hierro. En general, estos pacientes tienen una cinética de hierro normal. Y es importante entonces considerar también los trastornos crónicos o la inflamación crónica que pueden tener estos pacientes para poder diagnosticar este tipo de anemia. Una anemia distinta a la que hemos mencionado es la anemia megaloblástica. ¿Por qué es distinta? Porque aquí la morfología del eritrocito es la macrocitosis. Y esta anemia es un trastorno, se produce por un trastorno en la maduración de los precursores eritroides y también mieloides. Lo que ocurre aquí es que hay una síntesis deficiente del ADN, por lo cual se va a producir una asincronía entre la maduración del citoplasma, que va a crecer mucho más rápido respecto al núcleo del eritrocito. Ahora, la causa más importante son el déficit de vitamina B12, de ácido fólico o de ambos. ¿Y por qué son importantes estos cofactores? Porque son necesarios para la síntesis de ADN. Actúan como coenzimas y además actúan en la maduración celular. Así como en la síntesis también de otras células, como el caso de las neuronas. ¿Qué pasa en la médula ósea de estos pacientes? Van a existir células de tamaño muy superior al normal, es decir, en el caso de los eritrocitos va a haber macrocitosis y van a aparecer los megaloblastos, eh, eritroides y también algunos de origen mieloide. Lo que va a suceder con estas células es que la mayoría va a tener muerte dentro de la médula, pero algunos también van a comenzar a salir a la sangre periférica. Y entonces aquí se puede observar la anemia macrocítica, que puede acompañarse con leucopenia y con trombocitopenia, además de los neutrófilos hipersegmentados, aumentados de tamaño y con muchísima segmentación en el núcleo. Morfológicamente, esta anemia entonces es macrocítica. Aquí observamos eritrocitos de un paciente que es normocítica normocrómica y podemos observar acá la macrocitosis, donde vemos eritrocitos de tamaño aumentado, es decir, con un BCM elevado, por sobre los 100 femtolitros. La CHCM y la hemoglobina pueden estar normal o baja. Y, como ya mencionaba, las causas, déficit de vitamina B12 y de ácido fólico. Bueno, el 95% de las anemias megaloblásticas se producen por carencia de vitamina B12 o ácido fólico o ambos. Ambos provienen de la dieta, por lo tanto, si hay un aporte insuficiente, va a comenzar a disminuir. En el caso de la vitamina B12, además puede ser una producción insuficiente de factor intrínseco y porque es necesario para la absorción. Por lo tanto, si hay un déficit, no se va a absorber adecuadamente. También enfermedades del ilion distal o algunos factores o fármacos que compiten o que inhiben el metabolismo de la vitamina B12. En el caso del ácido fólico, también, como decía, aporte insuficiente, aumento de los requerimientos, un síndrome de mala absorción, em, también alteraciones que pueden ser congénitas del metabolismo del ácido fólico y algunos fármacos que también pueden interferir con su absorción o con su metabolismo.
En cuanto a la clínica que presentan los pacientes con anemia megaloblástica, bueno, fatiga, astenia, descompensación cardíaca progresiva, pero una de las características es que puede presentar neuropatías, como parestesia de las extremidades, alteraciones en la marcha, de la memoria y de la personalidad, dado que se producen lesiones desmielinizantes de las neuronas, porque como les mencionaba anteriormente, la vitamina B12 también se utiliza para la síntesis del ADN nuclear en neuronas y también en muchas otras células de nuestro cuerpo. Otro de los signos importantes es la lengua depapilada y dolorosa. El diagnóstico se hace con el hemograma, que presenta una anemia importante y con un BCM mayor a 100 femtolitros. Además, la trombocitopenia, la leucopenia y los neutrófilos hipersegmentados que les mostré en la diapositiva anterior. El diagnóstico diferencial se hace con la medición de vitamina B12 y ácido fólico, que están disminuidos a nivel sanguíneo, en el suero. Y por último, vamos a ver la anemia hemolítica, que esta anemia se produce debido a que existe una hemólisis prematura del eritrocito y por ende se acorta la vida media del eritrocito, es decir, no alcanza a llegar a los 120 días. La destrucción se produce antes. Y esta destrucción es masiva y por ende se va a producir una anemia cuando la producción en la médula ósea comienza a disminuir, dado que no puede compensar la reducción eh, en la supervivencia de los eritrocitos. Puede ser una anemia hemolítica extrínseca o intrínseca. En el caso de la extrínseca o extracorpuscular, son defectos intrínsecos al eritrocito que generalmente son adquiridos. Por ejemplo, puede ser después de algún tipo de infección o también por autoanticuerpos, es decir, defectos que no son propios del eritrocito. En cambio, la anemia hemolítica intrínseca o intracorpuscular se debe a un defecto en el eritrocito, usualmente hereditaria. Por ejemplo, un defecto de las membranas del eritrocito o a nivel enzimático. Estas anemias entonces se van a presentar, como vemos acá, con distintas formas del eritrocito. Es decir, en el hemograma se va a presentar la poiquilocitosis, distintas formas, que pueden ser como eritrocitos destruidos debido al tipo de hemólisis. Aquí vemos unos eliptocitos, ovalocitos. Y también acompañado del hemograma es importante el recuento de reticulocitos, que va a estar aumentado. Por otro lado, se pueden pedir otras pruebas diagnósticas bioquímicas como bilirrubina, LDH, lactoglobina y pruebas hepáticas, que van a estar alteradas dado que aumenta la destrucción de eritrocitos y con ello el producto de la destrucción de los eritrocitos, como por ejemplo la bilirrubina. También se puede hacer la prueba de Coombs para ver si hay autoanticuerpos que pueden estar atacando a los eritrocitos. Bueno, y por último, les dejo esta diapositiva en la cual se puede ver la prevalencia de anemia a nivel mundial. Solamente recalcar que es un problema bastante serio y en este caso se observa en la prevalencia de anemia en niños en época preescolar. Y en el caso de Chile se puede ver que hay una prevalencia moderada, entre comillas, de un 20 a un 39% de niños que padecen anemia y la mayoría de ellos es por una disminución de hierro. Eso es entonces esta breve clase de anemia. Muchas gracias.